Estoy realizando una investigación relacionada con el consumo responsable. La he elegido usted precisamente porque de una forma o de otra usted es un consumidor. Para empezar, me gustaría dejar claro que todas las ideas que pueda aportar serán siempre válidas. Y para ello voy a grabar todos sus aportes. Le informo esto para contar con su consentimiento. Bueno, si le parece, vamos a iniciar este diálogo tratando de opinar libremente sobre algunas de las siguientes cuestiones. ¿Me recuerda su nombre? Katy Monroy. ¿Qué estudia? Comunicación social y periodismo. ¿En qué semestre? Quinto semestre. ¿Qué haces en el tiempo libre? Pues normalmente me gusta mucho escribir, leer, ir a cine y pues estudiar. ¿Le gusta ver televisión? Sí, me gusta ver bastante televisión. ¿Cómo es su horario en la universidad? Pues normalmente las clases las tengo en las mañanas y algunas en las tardes. ¿Le gusta su carrera? Sí, me gusta mucho. ¿Qué es lo que más le gusta? Lo que más me gusta de mi carrera es que tiene un amplio campo de desarrollo laboral. Vamos a entrar en preguntas de desarrollo sobre sus conocimientos del consumo responsable. ¿Cuál es su concepto sobre consumo responsable? Pues a mí me parece que el consumo responsable es algo muy importante porque es la forma en la cual nosotros pues utilizamos los productos que nos venden los medios de comunicación. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque de alguna forma u otra tenemos que controlar cuánto utilizamos un producto o cuánto no lo utilizamos. En su opinión, las empresas que ofrecen los productos que consumimos son responsables de nuestro consumo. Pues me parece que las empresas lo que más le importa es vender, no tanto como si somos responsables o no, sino que lo que les importa es vender. Y por ejemplo en las propagandas o en las promociones lo que hacen es exaltar el producto más no mostrar las partes negativas de él. Ok. ¿Cree que los estudiantes de la universidad son consumidores responsables? Creo que los estudiantes no son muy responsables porque pues nos movemos mucho por las tendencias y nos gusta utilizar mucho un producto, entonces no medimos cuánto utilizamos ese producto, entonces no somos responsables en ese ámbito. ¿Cree que los barranquilleros son consumidores responsables? Pues como dije anteriormente, somos seres de tendencias y me parece que los barranquilleros son así también. Se rigen mucho por una tendencia y lo quieren utilizar mucho ese producto, lo que sea que esté a la moda en ese momento, entonces no se rigen por utilizar un producto responsablemente, sino porque está a la moda, entonces se debe utilizar. ¿Y en Colombia y en el mundo? Me parece que sucede lo mismo, ¿Cree que existen en el mercado productos saludables? claro. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, los alimentos dietéticos, eh, diferentes productos que son beneficiarios para nuestra salud. En su concepto, ¿cómo define un producto saludable? Un producto saludable es aquel que no hace daño a nuestra salud. ¿Crees que se necesita dinero para ser un consumidor responsable? Sí, porque normalmente los alimentos, en ese ejemplo, eh, son mucho más caros cuando son saludables. En cambio, los alimentos como que no son tan saludables son más baratos y además son más comercializados que los que son más saludables. ¿Por qué crees que se da esto? Porque normalmente se muestran todos los productos que son más comunes, en cambio los productos saludables no son tan comunes, o sea, no se muestran tanto, por ejemplo, en los medios de comunicación. Entonces la gente no los conoce, no los busca y eso los hace como más exclusivos y por eso el aumento de precio. ¿Prefieres consumir alimentos frescos que manufacturados? Frescos, ¿Por qué? porque me parece que no han pasado por tantos procesos químicos ni no han pasado por muchas manos, entonces es mejor un producto fresco. Ok. Y con respecto a los alimentos manufacturados, ¿los prefieres de Colombia o del extranjero? De Colombia. ¿Y eso por qué? Porque me parece que pues me gustaría más consumir productos de aquí en nuestro país que traer otros productos de otros países. Ok. ¿Consume frutas y verduras? Sí, ¿Cuáles? pues frutas, más que todo banano, mandarina y verduras pues cebolla, tomate, lechuga, entre otros. ¿Y en qué ocasiones generalmente consumes estos alimentos? Pues las verduras normalmente en el almuerzo y a veces en las noches y las frutas en las tardes. ¿Y prefieres que las frutas y verduras provengan de cultivos orgánicos? Sí, ¿Por qué? porque
Así me parece que son más saludables. ¿Qué piensa de los alimentos transgénicos? Me parece que los alimentos transgénicos son muy dañinos para nuestra salud y que no deberíamos consumir. ¿Sueles consumir alimentos que tengan claros sus propiedades saludables? Pues normalmente todos los alimentos tienen su tablita de las propiedades, pero normalmente nunca las leo. Entonces no sabes si qué es lo que estás consumiendo. No, ¿Qué piensas de los alimentos dietéticos? me gustan bastante, por ejemplo, el pan dietético, ¿Gaseosa dietética? la gaseosa, la gaseosa dietética me parece que, o sea, no le siento lo dietético, me parece que hasta que son más dulces que las gaseosas normales, pero no, prefiero la gaseosa normal. ¿Y sueles consumir alimentos dietéticos? No, normalmente no. ¿Y cuáles bebidas sueles consumir? Gaseosa, leche, jugos manufacturados, café, bebidas alcohólicas. Bastante café, eh, gaseosas y jugos. ¿Sueles consumir agua? Sé que normalmente uno debería tomar entre 6 y 7 vasos, pero yo no tomo mucha agua. Normalmente como 3 o 4 vasos. ¿No sabes alguna razón de por qué se da eso? ¿De por qué no tomo tanta agua? ¿Sí? Porque no, a veces no me da mucha sed, entonces no tomo el agua, o si no, cuando me da sed tomo otra cosa. Pero vamos a hablar sobre tu conducta frente a la movilidad. ¿Cómo te movilizas para ir a la universidad? En bus, ¿Sueles usar bicicleta? no normalmente. ¿Qué piensas del transporte público en Barranquilla? Pues a mí me parece que está bien, aunque pues por ejemplo en el caso del Transmetro hay demasiadas personas que se montan, que se movilizan con este transporte, entonces en las horas pico es mucha la congestión, entonces no me gusta utilizar Transmetro, por eso prefiero utilizar otros buses. ¿Y alguna vez lo has utilizado? Sí, ¿Qué te ha parecido? como dije, no me gusta utilizarlo, por ejemplo, en horas pico. En otras horas sí me parece que es un método de transporte mucho más rápido y pues cómodo por lo del aire y las sillas y todo eso. Pero en horas pico es demasiado congestionado y prefiero hasta coger dos buses que utilizar el Transmetro. ¿Te has transportado en mototaxi o bicitaxi? Sí, ¿Y qué tanto utilizas el taxi para movilizarte? no utilizo mucho el taxi a menos de que sea, por ejemplo, ya muy de noche, entonces necesito un taxi porque ya no pasan los buses. ¿Qué opinas del tráfico de Barranquilla? Pues considero que el tráfico es bueno comparado con otras ciudades, por ejemplo con Bogotá, que ya los trancones son inmensos, pero me parece que a veces en Barranquilla, por ejemplo, cuando llueve, el tráfico se convierte en lo peor porque la ciudad se paraliza prácticamente por las lluvias. Mm, y generalmente cuando no hay lluvias o cuando transitas normal, ¿qué piensas del tráfico? ¿Cómo te ha parecido? Me parece que está bien, no siento que hay mucha congestión. ¿Aprovechas las vacaciones para caminar, montar bicicleta o hacer el ejercicio en general? Sí, en las vacaciones sí, normalmente cuando uno está en vacaciones no tiene mucho que hacer, entonces uno busca el ejercicio. Y yo, en mi caso sí. Ahora vamos a hablar sobre la conducta frente al reciclado. ¿Prefieres comprar productos con envases desechables? Sí, normalmente compro botellas de plástico más que de vidrio. ¿Y qué haces con los electrodomésticos, celulares, baterías cuando ya no sirven? Pues en el caso de los celulares los guardo, porque por si acaso se me daña el mío, entonces utilizo otro. Y otros No, electrodomésticos, no, que ya no sirven. por eso, cuando ya no sirven los guardo y o se arreglan y se guardan. Ah, ok. Y cuando en el caso de que uno de nuestros celulares se dañe, entonces uno utiliza ese. En los electrodomésticos lo regalamos. Dañados. Sí, ¿Qué haces con las medicinas caducadas? las boto a la basura. ¿Y cómo organizas la basura en tu casa? ¿Sueles separar lo orgánico de lo no orgánico? No, todo en la misma basura. ¿Utilizas bolsas de los supermercados? Sí, ¿Y cuando echas las basuras, piensa en el medio ambiente? pues normal. O sea, uno sí tiene que pensar en eso, pero normalmente uno solamente trata de ser lo más higiénico y botar la basura donde debería ser. Pero no pienso en las consecuencias de no separar, por ejemplo.
Ahora vamos a hablar sobre la conducta frente a la energía y el agua. Suele apagar los aparatos eléctricos cuando deja de usarlos. Sí, Utiliza la lavadora, la secadora. como una vez a la semana. Y si utiliza la lavadora, acostumbra programarla en toda su capacidad. La verdad es que yo no soy la que uso la lavadora, entonces no estoy al tanto con cómo se utiliza. Y la secadora, si hay buen sol para secar la ropa o no utiliza secadora. No utilizo secadora, la ropa se seca al sol. Deja la llave del agua abierta cuando te enjabonas, te cepillas los dientes o cuando lavas los platos. Cuando lavo los platos a veces sí, pero cuando enjabono normalmente la cierro. Y cuando lavo los platos también la cierro cuando estoy enjabonando los platos. Pero me dice ahorita que cuando lavas los platos generalmente la dejas abierta, ¿no? ¿No sabes por qué? Porque, no sé, para ahorrar tiempo, en vez de estar cerrando y abriendo y cerrando y abriendo. Y acostumbras a revisar los grifos antes de acostarte. No. ¿Crees que sería una buena idea? Sí, me parece que sería una buena idea, aunque yo normalmente cuando lo cierro, en ese momento me aseguro de que esté bien cerrado. Apagas las luces de tu habitación o sala cuando ya no hay nadie. Sí, Y utilizas los focos de bajo consumo. sí, Siempre. sí. Ok, gracias.